Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer lo que es un pequeño repaso. We are going to do a review about all the units. Vamos a hacer un pequeño repaso de todas las unidades que hemos estado estudiando en este tercer periodo y que posiblemente vengan en su examen final de inglés. Así que los invito a que por favor vean todo el video porque créanme que les va a ser de mucha ayuda. Bien, sin más que decir, vamos a comenzar con este video y vamos a comenzar con un tema que estuvimos estudiando recientemente: las preguntas en tercera persona. Cuando voy a hacer una pregunta en tercera persona o cuando voy a escribir una pregunta en tercera persona, tengo que tener en claro cuál es el sujeto. ¿Y cuál es el sujeto en tercera persona? Usted me puede preguntar. Y el sujeto en tercera persona es she and he. Él, he, she, ella. Eso lo tengo que tener claro. He, él, she, ella. Y a la hora de que voy a escribir o voy a hacer una pregunta en tercera persona, voy a iniciar escribiendo does. Recordemos, does, el verbo auxiliar does, siempre al inicio de cada pregunta en tercera persona. Bien, ahora acá tenemos lo que son tres oraciones en tercera persona. Tres oraciones en presente simple de forma afirmativa. Ahora lo que yo tengo que hacer es transformar estas oraciones a pregunta. Pasar de oración a afirmativa a pregunta. Ahora vamos a aprender a transformar oraciones afirmativas a pregunta. Bien, tengo la primera oración. He is a worker. He is a worker. Bien, mi misión ahora es transformar esta oración a pregunta. Lo primero que tengo que hacer es observar los elementos que tiene esta oración. Tengo que recordar esa fórmula que el profesor me enseñó durante todo este tiempo. Sujeto, verbo, complemento. Bien, primero tengo que identificar el sujeto. He. Ya tengo identificado el sujeto. Ahora debo identificar lo que es el verbo. Is. El verbo to be en este caso es el verbo principal. Is. Y luego tengo el complemento que sería a worker. He is a worker. Él es un trabajador. Bien, en el caso si yo tengo una oración con el verbo to be, acá no voy a escribir does al inicio de la pregunta. No. Cuando tengo el verbo to be, lo que voy a escribir primero en la pregunta va a ser is. Is. No voy a escribir does. No. Cuando tengo el verbo to be, cuando tengo is, yo no voy a escribir does al inicio, sino que voy a escribir is al inicio. Luego voy a escribir lo que es el sujeto, que en este caso sería he. Is he, y luego escribo el complemento tal y como está. Is he a worker? Y al final voy a escribir lo que es el signo de interrogación, the question mark. Question mark. Y así iría el orden de la pregunta. Si se fijan, cuando tenemos acá el verbo to be, lo único que hacemos es pasar el verbo to be al inicio de la pregunta y luego escribimos lo que es el sujeto, que en este caso sería he. Is he a worker? Y ahí tenemos ya la primera oración transformada a pregunta. Bien, ahora vayamos con la segunda oración. La segunda oración. Your sister writes a book. Your sister writes a book. En este caso no tenemos verbo to be, sino que tenemos el verbo escribir, write. Bien, ahora tengo que identificar sujeto, verbo y complemento. Tengo que el sujeto es your sister. Tu hermana. Your sister es el sujeto. Tengo que el verbo es write. Y tengo que el complemento es a book. Bien, ahora que ya identifiqué las partes de la oración, tengo que transformar esto a una pregunta. ¿Y cómo lo voy a transformar a una pregunta? Bien, acá como no tengo el verbo to be, voy a iniciar escribiendo does. ¿Por qué? Porque aquí no tengo el verbo to be. En el ejemplo anterior sí tenía verbo to be y ahí lo único que hice fue escribir el verbo to be al inicio.
Ese fue el único cambio que hice y agregarle signo de interrogación al final. Pero no, acá ya lleva otro cambio distinto. Acá yo voy a escribir does al inicio. Luego de does, luego de escribir el verbo auxiliar does, voy a escribir el sujeto, que en este caso sería your sister. Your sister. Tu hermana. Y acá voy a seguir el orden de la oración. Write, verbo, a book. A book. Y termino con signo de interrogación. Does your sister write a book? Como podemos ver, acá la oración no cambia mucho. Los únicos cambios que sufre es que al inicio escribimos does y que al final agregamos signo de interrogación. Pero acá hay algo importante. Como pueden ver, el verbo lo escribí igual como está aquí en la oración afirmativa. Bien, esto es un error. Esto es un error. Cuando nosotros utilizamos la pregunta y al inicio escribimos does, ya no es necesario agregarle S al verbo. Entonces lo vamos a escribir en su forma original. Entonces, acá ya no vamos a agregar la S. No, acá ya no la vamos a agregar. Aquí le eliminamos la S y la pregunta quedaría: Does your sister write a book? Does your sister write a book? Y así quedaría la pregunta de la oración: Your sister writes a book. Acá lo más importante a recordar es que voy a escribir does al inicio de la pregunta y voy a escribir signo de interrogación al final. Y que a la S del verbo la voy a eliminar. La S ya no la voy a escribir en el verbo, ya no. Voy a escribir el verbo en su forma original. Bien, ahora nos vamos a la tercera oración. Vamos a ver qué dice la tercera oración. Y acá dice, she works in the earth. She works in the earth. Ella trabaja en la tierra. Bien, lo mismo que en las anteriores. Primero voy a identificar cada parte de la oración. Y tengo que el sujeto es she, el verbo es works y el complemento sería in the earth. El complemento sería in the earth. Entonces tengo ahí las partes de la oración. Sujeto, she, tengo verbo, works, y tengo el complemento que sería in the air. In the air. Bien, pongámonos manos a la obra. ¿Cómo vamos a transformar esta oración a pregunta? Bien, lo primero que tenemos que recordar es escribir does. Eso es fundamental. Does y luego tengo que escribir el sujeto. Ahora vuelvo a la oración y veo cuál es el sujeto de esta oración. El sujeto es she. Does she y luego tengo que escribir el verbo. Bien, ¿cuál es el verbo en la oración? In the earth? No. Works? El verbo es works. Y tengo que recordar que aquí ya no le voy a escribir S al verbo. No. Acá voy a escribir el verbo sin S. Bien, ahora tengo que escribir el complemento. ¿Cuál es el complemento? She works in the earth. In the earth. Y ahí ya tengo lo que es mi pregunta. No, como que le hace falta un elemento ahí. Según la fórmula que el teacher nos ha dado de la pregunta, vamos a iniciar escribiendo does, luego vamos a escribir sujeto, luego el verbo sin S, el complemento, pero ahí hace falta algo importante. ¿Qué es? Aquí lo que nos hace falta es el signo de interrogación, the question mark. Y ahí tenemos lo que es cómo transformar oraciones afirmativas a preguntas en tercera persona. A preguntas en tercera persona. Recordemos, he is a worker. La pregunta sería, is he a worker? Your sister writes a book. Does your sister write a book? Y por último, she works in the earth. Does she work in the earth? Y esa sería la práctica de transformar oraciones afirmativas de tercera persona a preguntas en tercera persona. Bien, vamos al siguiente ejercicio.
Acá se nos muestran unas imágenes. Acá tenemos two mini bees. Tenemos lo que son dos insectos. Bien. Ahora yo tengo que observar la imagen. Vamos con el primero. Bien. Ahora mi misión es describir al insecto que me aparece en la imagen. ¿Y cómo lo voy a describir? Bien. Primero puedo utilizar it. Puedo utilizar it. O si no, también puedo utilizar el nombre del mini beast que se me presenta. En este caso, worm. Gusano. Worm. Bien, ahora yo puedo utilizar tanto la palabra en inglés, worm, o puedo utilizar lo que es it. Bien, ahora que yo tengo ya mi sujeto, tengo que describir. ¿Qué es lo que yo puedo describir de esta mini beast que me aparece? ¿Qué puedo describir yo de este insecto? Bien, puedo poner it has, importante, it has two eyes. It has two eyes. Él tiene dos ojos. Eso tiene dos ojos. Y aquí ya tengo una oración describiendo aquí al insecto que yo tengo. ¿Qué otra oración puedo poner describiendo? ¿Qué más puedo poner que pueda describir al insecto de la imagen? It has legs. It has legs. Eso tiene patas. Pero ¿qué hay si yo quiero poner una oración diciendo algo que no tenga este insecto? Por ejemplo, quiero decir que no tiene alas. Este insecto no tiene alas. ¿Cómo puedo poner que este insecto no tiene alas? Primero voy a escribir it o voy a escribir el nombre del insecto. Bien, ahora que ya tengo mi sujeto, voy a escribir does not o voy a escribir doesn't. Cualquiera de las dos está correcta. It does not or it doesn't. Y luego voy a poner have. Cuando es en negativo, no voy a poner has. No. Cuando voy a hacer una oración que es negativa, no voy a poner has, sino que voy a poner have. Bien, ahora yo quiero decir que este insecto no tiene alas. It does not or it doesn't have wings. Y de esta manera nosotros describimos insectos. It has two eyes. Él tiene dos ojos. It has legs. Eso tiene patas. Pero si quiero decir algo que el insecto no tiene, como por ejemplo en el primer ejemplo tengo un insecto que no tiene alas, voy a poner it doesn't have wings. Para describir, para decir cosas que sí tiene, it has. Para decir algo que no tiene, it doesn't or it does not. Bien, vamos con el segundo ejemplo. Y ahora acá tenemos una mariposa. Bien, como les dije en el ejemplo anterior, podemos poner acá el nombre de la mariposa en inglés o podemos poner it. Pero como en el ejemplo anterior utilizamos it, hoy vamos a ocupar el nombre del insecto, que sería butterfly. Bien, ahora tengo que describir a la mariposa que está en la imagen. Lo primero que tengo que recordar es que voy a escribir ya sea it o el nombre del insecto, que en este caso sería butterfly, y luego voy a escribir has. ¿Por qué? Porque en este momento voy a escribir una oración afirmativa. Butterfly has, ahora me pongo a pensar qué tiene. Veo que tiene alas, tiene cuatro alas. Butterfly has four wings. La mariposa tiene cuatro alas. Butterfly has four wings. Ahora, ¿qué más puedo poner? ¿Qué puedo ver ahí? Que tiene color amarillo, un color azul claro, un color azul más oscuro, un color rojo y que las antenas son negras. Entonces puedo poner Butterfly
has different colors. Butterfly has different colors. Ahora bien, ya tengo dos oraciones afirmativas. Ya tengo dos oraciones describiendo a la mariposa. Ahora bien, yo necesito escribir una oración. Necesito expresar una oración en donde la mariposa no tenga algo. Describiendo a la mariposa, pero diciendo que no tiene algo. Bien, en este caso voy a poner butterfly. Recuerden, esto es negativo. Esto que voy a poner ahorita, la mariposa no lo posee. No aparece en la descripción de la mariposa. Butterfly doesn't have. Recuerden, muy importante que cuando utilicemos doesn't vamos a utilizar have. Butterfly doesn't have claws. Butterfly doesn't have claws. La mariposa no tiene garras. La mariposa no tiene alas. Bien, recapitulando. Para describir a un insecto, vamos a utilizar has. ¿Y qué podemos utilizar de sujeto para describir al insecto? Podemos utilizar it. O podemos utilizar el nombre del insecto, que en este caso sería butterfly. Bien, y si lo vamos a describir, vamos a utilizar has. Has four wings or has different colors. O para expresar algo que no tiene, vamos a utilizar doesn't have. Doesn't have para decir algo que no tiene. Y lo mismo pasa con este ejemplo. Vamos a utilizar it. Si no queremos utilizar el nombre del insecto, utilizamos it. Y luego decimos has. It has two eyes. It has legs. Tiene patas. O si yo quiero decir una oración en negativo, expresando algo que no tiene el insecto de la imagen, voy a poner doesn't have or does not. Y siempre voy a poner have. It does not have wings. It doesn't have wings. Y recapitulando con respecto a las preguntas, tengo que recordar que siempre voy a iniciar escribiendo does. Does siempre va a ir al inicio de la pregunta. Does siempre va a ir al inicio de la pregunta. Y vamos a poner signo de interrogación únicamente al final de la pregunta. Vamos a poner signo de interrogación únicamente al final de la pregunta. Y acá vemos que en la oración el verbo aparece con S. Pero cuando ya lo hacemos pregunta y utilizamos lo que es does, cuando utilizamos does, no le vamos a agregar S al verbo. El verbo siempre va a ir sin S. Y en el caso de que tengamos una oración con el verbo to be, pero en tercera persona, lo único que vamos a hacer acá es mover el verbo to be al inicio de la pregunta. De ahí escribir lo que es sujeto y complemento. Y al final vamos a agregar lo que es el signo de interrogación. Vamos a agregar lo que es signo de interrogación. Bien, hasta acá llega el video de hoy. Espero que les ayude mucho. Espero que salgan con una buena nota en su examen. Les deseo toda la suerte del mundo y deseo que el Señor me los siga bendiciendo grandemente. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.